amigos de los sabios en la Z, de la emisora Z101. Hoy 26 de noviembre del 2023 tenemos el inmenso placer de estar nuevamente reunidos para conversar sobre la situación del mundo, de este mundo en que vivimos. El domingo pasado, debido a las intempestivas apariciones de este fenómeno atmosférico, de esta vaguada, pues tuvimos una transmisión especial desde Juan Adrián, desde un pequeño resort que tenemos allá, y preferimos hacer la transmisión desde allá, desde esas montañas tan bellas, de esos aires tan puros y esos espacios tan paradisíacos, donde estaba lloviendo copiosamente, y también lo hicimos allí para recoger todas las incidencias que hubo a lo largo de toda la pista Duarte y con la colaboración y participación en una coordinación de Bienvenido Rodríguez, pues muchos comunicadores reconocidos ubicados en distintos lugares del país y fundamentalmente en Santo Domingo, que fue la sede del principal escenario desastroso que causaron estas aguas, que al no tener un adecuado desagüe, al no existir un alcantarillado sanitario y pluvial como nunca ha existido en la ciudad de Santo Domingo, excepto en la parte colonial, pues es obvio que si usted pavimenta, la gente pavimenta sus patios en una gran parte. Entonces, a orilla de las calles tenemos las aceras. Todas las calles protestamos cuando no están pavimentadas. Por lo tanto, lo están. Las áreas de juego están pavimentadas. Los propios edificios son construcciones impenetrables. Entonces uno se pregunta, cuando llueva, y seguirá lloviendo, ¿por dónde se escurrirán las aguas? Es bueno decirle al pueblo dominicano que si usted va a América Central, usted va a Costa Rica, se va a encontrar con el extraño fenómeno de que las calles no se pavimentan de contenes a contenes. No. Aún en la ciudad de San José de Costa Rica, la capital de ese país, a ambos, del contén hacia el centro de la calle, de contén a contén, digamos, a orillas del contén, las calles no están pavimentadas. Allí tiene un material de rocas sin pavimento, para que cuando llueva, el agua, una gran parte, se escurra por ahí. No están pavimentadas. Y no luce muy bien tampoco, no luce muy elegante, pero ya ellos lo han entendido así, pero además lo entienden así porque en Costa Rica, en casi toda América Central, durante 9 o 10 meses del año llueve de manera casi automática, sin mancar un día, desde las 3:30 a las 4 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Eso es un aguacero, más intenso o menos, pero fuerte, todos los días del Señor. Y eso usted lo puede preguntar, puede entrar al internet
las lluvias son un fenómeno diario inmancable. Entonces, ellos se han preparado para poder recibir esa cantidad de agua de manera permanente y que les haga el menor daño posible. Pero aquí en Santo Domingo tenemos que prepararnos para esto y por eso le sugerimos al gobierno, le enviamos una carta al señor presidente a través de la Secretaría Administrativa, a través de la internet, se la enviamos para que el presidente aproveche y declare mediante ley o mediante decreto la construcción del alcantarillado de la zona metropolitana de Santo Domingo, para empezar por un lugar, luego habrá que hacerlo en todas las ciudades que lo requieran y las van a requerir todo, como una política pública de Estado para que en los próximos 15 años todos los gobiernos tengan que hacer las inversiones a los fines de que en 15 años podamos contar en la zona metropolitana de Santo Domingo con el alcantarillado sanitario y pluvial, porque algún día tenemos que organizarnos. Y esto de que cada vez que venga una lluvia de 300 milímetros en 24 horas o en 12 horas, sea todo un desastre y haya pérdida de vida y de propiedades, esto es poco menos que primitivismo. Claro, no es culpa de este gobierno, eso tiene, ya hemos dicho, la única parte que tiene alcantarillado pluvial y sanitario es la zona colonial. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, desde ya. Dicen los orientales que una distancia tan larga como de 1000 leguas se acorta con el primer paso. Es grande la obra, es costosísima. En el 2013, el ingeniero Montaz, dirigiendo la CAS, leímos, está publicado que el alcantarillado de Santo Domingo costaría casi $700 millones. Si usted calcula el factor inflacionario de allá hacia acá, que es como de 140%, entonces serían cerca de 900, vamos a poner $1.000 millones para el Distrito Nacional solamente. Y el Distrito Nacional son 92 kilómetros cuadrados. 92 kilómetros cuadrados. Ahora, el Gran Santo Domingo son 1.420 kilómetros cuadrados. Si usted calcula y lo proyecta a toda esa área, entonces andaría por los $13.000 millones. En 15 años eso no sería nada. Es posible construirlo y tener una ciudad donde previsiblemente pueda enfrentar no 300 milímetros, 600 milímetros que fuere, con el debido mantenimiento, porque si creemos que construyendo el alcantarillado y olvidándonos, negándole el mantenimiento y todo eso, ya habríamos resuelto, estamos cometiendo un error. Y esto que ocurrió en el paso a desnivel, se lo reprochamos nosotros. Dentro de poco, tengo la certeza que va a venir nuestro hermano Osiris de León. Y Osiris les va a mostrar a ustedes unas declaraciones que nosotros hicimos y una intención que teníamos siendo senadores de llevar a Diandino Peña a una interpelación. Porque en el 1999 ocurrió algo casi parecido a eso que ocurrió ahí. Y todo ello, decíamos nosotros, en esa declaración del 99, que se debía a la improvisación, a la falta de diseños adecuados y a hacer las cosas a la carrera. Y lo mismo estaba ocurriendo para el metro, que Dios nos libre, que nunca pase nada,
Pero ahí hay demasiado improvisación también. Y todo eso nosotros lo advertimos porque gracias a que nos informamos, gracias a que tenemos la formación para hablar de lo que hablamos, en los 30 años que tenemos de vida pública, nosotros nos sentimos orgullosos cada vez que releemos cosas que nosotros dijimos o hicimos hace 30 años. Es más, son más de 30, son casi 40. Y nosotros, cuando éramos secretarios técnicos de la presidencia, con 28 años de edad, contratamos al BID. El BID nos hizo una asistencia técnica para esto del alcantarillado sanitario de Santo Domingo. De manera que venimos trabajando estos temas desde hace mucho, pero los presidentes de turno, y cuando fuimos senadores aprobamos varias resoluciones planteando esto del alcantarillado sanitario y pluvial, pero no hemos sido presidente de la República. Otros han creído en sus prioridades y uno, claro, tiene que guiarse por quien sea el presidente, y se ha hecho lo que se ha hecho hasta ahora y miren los resultados. De manera que el país necesita tomar en serio esto del cambio climático. Esto del cambio climático, es cierto que el cambio climático, los cambios meteorológicos, los cambios atmosféricos, los cambios en los glaciares, los cambios en los casquetes polares, en otras palabras, los cambios climáticos, meteorológicos, no son todo consecuencia de la revolución industrial en que vivimos. No son todo consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. No. Son cambios naturales al propio cosmología y al propio proceso planetario, a la propia evolución del electromagnetismo que viene del Sol, gracias al cual nos calentamos, recibimos esa carga de la constante solar que dice la NASA que es de 1.368 watts por metro cuadrado por segundo. Y eso no es se le llama constante, pero en realidad varía con el tiempo, aunque casi en nuestra vida no podamos comprobar esas variaciones. Porque los tiempos geológicos, para los fines humanos, para los fines biológicos, son prácticamente infinitos. Por tanto, no son estos cambios climáticos consecuencias solo de la revolución industrial, del uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. No es consecuencia del uso de carbón, de esos casi 9,000 millones de toneladas de carbón que quemamos todos los años, de esos casi 40,000 millones de barriles de petróleo que quemamos todos los años, de esos 4,000 billones de metros cúbicos de gas natural que quemamos, o de esos 130,000 toneladas de uranio que quemamos todos los años. Y también consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras letrinas, que no lo decimos, y de nuestros sanitarios. Usted no ve que en cada casa, y si el mundo tiene 8,000 millones de seres humanos y cada familia tiene 4 miembros, entonces esos son 2,000 millones de familias que hay
en el planeta 2.000 millones de familias. Cada familia vive en una casa y cada casa tiene un sanitario y a veces varios sanitarios. Y en cada sanitario hay un tubo que respira porque hay un séptico. O sea que esté conectado directamente al alcantarillado sanitario, como quiera. Esa descomposición de las heces fecales genera gases de efecto invernadero que también están impactando la atmósfera. Y la Tierra ha tenido siempre el mismo tamaño, el planeta nuestro ha sido siempre del mismo tamaño. Lo que no ha sido siempre del mismo tamaño es la cantidad de seres humanos. Porque cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que éramos aquí en el planeta, sin contar América, porque América nunca estuvo presente en los conocimientos de Europa y de Asia, porque se descubrió en 1492. Europa conoció a América a partir de 1492 y vino a conocer Australia, Oceanía, a partir del 1506. Entonces, ninguna de las estimaciones que se hagan de cuando Cristo, todo esto, incluía América, ni tampoco incluía a Oceanía. Solo incluía África, que de eso sí se tenía conocimiento, Asia y Europa. Pero esos otros dos continentes no se conocían. Pero cuando Cristo anduvo por el mundo, se dice que éramos aquí seres humanos 300 millones. Luego, cuando Thomas Malthus publica su libro sobre la demografía de las naciones, en 1798, 1800 años después, éramos de que 900 millones, con las estadísticas tan deficientes de esos tiempos, pero al no tener otra mejor, esa es la mejor. Es decir, que de Cristo a Malthus, 1800 años, la población del mundo solo aumentó 600 millones. Pero ya en 1900, 100 años después, ya la población con más técnicas censales eran 1.700 millones. El doble. En 100 años se duplicó la población del mundo. Pero ya de 1800 a 1900, en 100 años, llegó a 1.700 millones, se duplicó. Pero de 1900 a 1950, ya en 1950 se decía que teníamos 2.500 millones de habitantes. En 50 años pasó de 1.700 a 2.500. Pero ¿qué ha pasado del 1950 al día de hoy, 2023? En 73 años pasamos de 2.500 millones a 8.000. 5.500 millones más. 5.500 millones más. Entonces eso es lo que aumenta en el planeta. El planeta sigue teniendo el mismo tamaño, la misma atmósfera. Pero la cantidad de seres humanos ha crecido exponencialmente. Pero la forma de vivir ha crecido todavía más profundamente. Porque antes, en los 1800, a lo sumo, quemábamos un poco de carbón. Siendo infinito, ya dijimos, 1.600, 1.300 millones en el planeta entero, solo quemábamos un poco de carbón y mucha leña, porque la leña ha sido la compañera fiel. La leña ha sido la compañera fiel del hombre en esta lucha energética. En esta lucha energética que ustedes saben que el hombre dio su gran salto cualitativo cuando aprendió a producir fuego en el momento que quisiera y a voluntad, porque el hombre conocía el fuego.
Lo conocía hacía mucho tiempo, desde que hizo uso de razón, desde cuando era el Homo erectus. Dejó de ser cuadrúpedo, ese homínido dejó de ser cuadrúpedo hace 2.600.000 años y se convirtió entonces en Homo erectus. Caminó erguido y conocía el fuego porque lo veía en los volcanes, lo veía en los fuegos forestales, en las descargas eléctricas, pero no podía producirlo donde él quisiera. Y al no poder producirlo a voluntad donde quisiera, entonces el hombre tenía que temer, al no tener garras y colmillos, no poder competir con las fieras, vivía escondiéndose. En las noches, bien tempranito, se recogía con su familia en un lugar impenetrable, vivía en cueva, bien encerrado, pero cuando descubre el fuego y podía producir fuego donde quisiera, ya hizo fogatas. Y la fiera que le tenía miedo, entonces ya no lo agredían. Pero sobre todo, usó las noches porque hizo teas y ya se pudo alumbrar. Entonces multiplicó su actividad. Pero ante todo, y esto es lo más trascendente, que el hombre al descubrir el fuego terminó de conocer su planeta, porque antes de conocer el fuego y poder producirlo a voluntad donde quisiera, solo vivía en África y en la parte sur de Europa y de Asia, donde no hubiera ese frío demoledor y aniquilante. Cuando el hombre se fue a las zonas frías del planeta y lo habitó y dominó y triunfó, cuando descubrió el fuego, pero sobre todo cuando el hombre disparó su inteligencia, cuando aprendió a cocer los alimentos gracias a que podía producir fuego cuando quisiera. Entonces, cuando aprendió a cocer los alimentos, se multiplicó su inteligencia, porque al comer, ingerir alimentos cocidos, el alimento cocido se digiere muy fácilmente, mucho más fácilmente, sobre todo las proteínas, que son las que le dieron el poder para ir multiplicando fortaleciendo su cerebro. Pero también los hidratos de carbono en forma de hojas, de verduras, de legumbres, se digieren muy lentamente cuando son crudos, pero mucho más rápidamente cuando son cocidos. Y por eso, cuando el hombre empezó a conocer el fuego a voluntad, se dice que su cerebro era tan solo 750 cc. Y ya cuando él termina el ciclo del Homo erectus, ya era de 1300 cc. ¿Qué significa? Que se multiplicó su inteligencia. Bueno, todo esto fue haciendo del hombre un ser más inteligente, más capaz, pero tiene que rodearse de una serie de condiciones de respeto al planeta, de respeto al medio ambiente y de aseo y de medidas cuando vive de manera gregaria en las ciudades, como los alcantarillados sanitarios y pluviales. Es primitivo que un pueblo esté todavía luchando sin un alcantarillado sanitario y pluvial en todos sus espacios. Porque ¿dónde van a ir las aguas cuando caen? Por ejemplo, ¿cuánta agua cayó en el Distrito Nacional solamente en estas 24 horas? O si el Distrito Nacional tiene 92 kilómetros y sabemos que 1 kilómetro cuadrado es 1 millón de metros cuadrados, pues entonces el Distrito Nacional tiene 92 millones de metros cuadrados. Si cayeron 300 milímetros
en solo 12 horas o 24. Eso es 0.3 metros. 300 milímetros, como un metro tiene 1000 milímetros, 300 milímetros es 0.3 metros. Usted multiplica 0.3 metros por 92 y le da que en esas 24 horas cayeron 35 millones de metros cúbicos de agua. 92 millones de metros cuadrados multiplicado por 0.3, eso nos da 37 millones de metros cúbicos de agua, y un metro cúbico es una tonelada. Pues entonces al Distrito Nacional le cayeron 36 millones de metros cúbicos o 36 millones de toneladas. Imagínese usted esa cantidad de agua corriendo a cualquier velocidad, arrastrando de todo, arrastrando planchas de zinc vieja, ramas de árboles, corotos, todo tipo de desecho de vehículos rotos, abandonados, todo eso destruía todo lo que encontrara a su paso. Pero ¿y el Gran Santo Domingo? ¿Cuántos millones entonces recibió? Si tiene 1.420 kilómetros cuadrados, tiene 1.420 millones de metros cuadrados, le cayó la misma cantidad, 0.3. Entonces no hay nada más que saber que cayeron como 9 veces, 2.270, 300 millones de metros cúbicos. Entonces, señores, hay que, dentro de las políticas públicas principales que debe y aprovechar ahora para un gobierno que tiene tantos auspicios, que tiene una buena fuerza de legisladores que pueden perfectamente convertir en política pública para los próximos 15 años una ley que diga que en el país en los próximos 15 años se van a construir, y que ahí mismo se aprovechen, tracen las líneas maestras de los diseños y entonces de los compromisos casi constitucionales de que ningún gobierno podrá ignorar esa política pública de construir ese alcantarillado sanitario en los próximos 15 años. Es lo más razonable que podemos hacer para resolver estos problemas. Queremos también decir que cada vez que recorremos esa espléndida construcción de la nueva línea del metro del 9 a Los Alcarrizos, que va espléndida, que le deseamos y le auspiciamos gran éxito y que tendrá un gran impacto en esa comunidad, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, casi ahí hasta el kilómetro 18 por ahí, Pantoja, bueno, tantas comunidades, pero al lado de esa espléndida construcción están un enjambre de alambre viejo de comunicación y de canales de tele, y todo el que ha querido colocar alambres, los alambres eléctricos están encima, esos no crean problemas, pero todo el que ha querido instalar unos cables, los ayuntamientos se lo permiten, pero no le exigen que los retiren. Y hay una serie de alambres partidos y rotos y unos cordeles y, oiga, qué cosa que afea tanto. Esperamos que el ingeniero Rafael Santo, el director de OPRED, se le exija a todas esas operadoras de empresas de comunicación
empresas del espectro radioeléctrico, sean telecables, lo que fuere, que limpien de inmediato, y si no, hablar con los ayuntamientos para que los ayuntamientos monten brigadas y quiten todos esos alambres que no estén activos, funcionando, y entonces los vayan metiendo en algún ducto plástico para que se vea como hace en Europa, porque usted no ve nunca, ni en Estados Unidos, ni en Europa, que hay más comunicaciones que aquí, que tienen todo ese enjambre de alambre imperdonablemente afeantes y rudimentario todo esto. De manera que, pero hoy tenemos un tema fundamental. Hoy vamos a tratar las relaciones entre China y Estados Unidos. Vamos a basarnos en la reunión que hubo en este mismo mes de diciembre, entre el 14 y el 18 por ahí, en San Francisco, California, la llamada el Foro Económico de Asia y Pacífico. Creado aquel APEC, como le llaman APEC, The Asian Pacific Economic Cooperation, la cooperación económica Asia-Pacífico. Estamos hablando prácticamente del 60% del PIB del mundo. Por otro lado, del 60% de la población del mundo, de casi el 50% del PIB y del 50% del comercio. Este foro económico de Asia-Pacífico fue creado entre 14 economías, no naciones, porque para poder incluir a Japón, a Taiwán, Macao, todo esto, bueno, si querían individualizarlo, tenían entonces que referirse, enfrentar un problema con China, porque Hong Kong es parte de China, Macao también, Taiwán lo reclama de la misma manera, y por eso parece que se decidió darle un tratamiento a los miembros como de economías, no de naciones. Y de 14 miembros que tenía al principio, ya van por 21. La condición es que esté ubicado en el Asia y en el Pacífico, y estas naciones van dominando el desarrollo económico del mundo. No es un organismo vinculante, es totalmente voluntario y de consenso, pero dentro de ese marco, o auspiciado por el mismo, se dieron unas conversaciones fundamentales para el mundo. Y todo esto es lo que queremos destacar con expertos hoy, que fueron las conversaciones entre Xi Jinping y Biden. Dos personas que han dedicado su vida completa a la política y al servicio público. En eso Xi Jinping y Biden tienen un parecido, una coincidencia total. Si hubiera sido, por ejemplo, Trump ha pasado toda su vida como empresario, y lo de política vino a entorpecer la vida política de los pueblos, metiéndose una persona que no conocía nada de esto, con unos criterios aparentemente originales, pero que rompen la lógica de la política y las relaciones entre los pueblos, y el sentido de para qué se hace política y para qué se gobierna a los pueblos, que debe ser para el bienestar de sus poblaciones. No hay nada de coincidencia en la vida de Xi Jinping y de Trump, pero entre la vida de Biden
y de Xi Jinping. Sí, ¿por qué? Los dos han dedicado su vida entera a la actividad política. Pero incluso Xi Jinping hay que estudiarlo a fondo, porque Xi Jinping, su padre, que fue un alto miembro del Comité Central del Partido Comunista Chino, amigo íntimo de Mao Zedong, primer ministro y uno de los fundadores del Ejército de Liberación de China del Norte, el papá de Xi Jinping, cuando Xi Jinping tenía 16 años, lo mandó a la reeducación, al movimiento de reeducación cultural, la revolución cultural de China. Y entonces estuvo en Shanxi desde los 16 hasta los 21 años, pero bueno, y entonces se dedicó, porque el tipo era brillantísimo, lo dedicaron a estudiar ingeniería química. Él es ingeniero químico, igual que nosotros, igual que como era Angela Merkel y muchos políticos que ahora, en este cambio que ha dado la humanidad, porque antes los intelectuales políticos y los grandes políticos y que intelectuales sabían mucho de muchas cosas, pero usualmente esas cosas no servían para producir. Sabían mucho de literatura, de poesía, de biografía, de anécdota y de muchas cuestiones de una especie de vida contemplativa, y por eso la profesión que dominaba en esos intelectuales era la abogacía, que el abogado, que es una actividad noble, pero que maneja en su gran parte conflicto entre los seres humanos, pero que no siempre tienen que ver con la producción. Y tal vez ese tipo de intelectual de hace 40 años, cuando la humanidad tenía 3.000 millones de habitantes, no luzca muy bien ahora, que con 8.000 millones ahora todo lo que diga un político debe servir para producir. Y por eso ha habido un cambio. Los intelectuales ahora son o economistas o son científicos. Ya el abogado no es el intelectual por excelencia, ha ido quedando atrás. Y por eso usted ve que una Angela Merkel con una cultura brutal y una formación brutal, ¿qué es lo que es ella? Ingeniero químico, ingeniero nuclear. Y entonces, ¿qué es lo que es, por ejemplo, en menor intensidad, un Pedro Sánchez, economista? ¿Qué es lo que era Boris Johnson, economista? ¿Qué era Bill Clinton, economista? ¿Qué es Xi Jinping, ingeniero químico? Pero también él se hizo doctor en teoría marxista y en educación ideológica. Oigan, que eso quiere decir que este hombre fue educado para esto. Y entonces cuando usted toma su currículum, ocupó 21 cargos, todos ascendentes, y 14 años de ellos como un líder militar, entrenando ideológicamente parte del ejército chino, hasta llegar. Y entonces ahora se ha convertido, como le llaman, una especie de dictador, porque al igual que Mao, rompió la barrera de los 2 periodos de gobierno, le aprobaron un tercero, y ahora en el 2018 es hasta que se muera. Pero eso no es bueno para la democracia ni los derechos humanos. Pero eso puede marcar un nivel de eficiencia muy alto, porque mientras en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Francia se pasan tiempos discutiendo determinado proyecto y perdiendo tiempo muchas veces, entonces aquí todo está planificado, y entonces el avance es indiscutible, que donde se discute mucho lo que se va a hacer, es posible que se pierda tiempo haciendo luego en la eficiencia y en la ejecución y en la realización. Entonces tenemos unos personajes y un Biden que fue siempre un servidor público. Aunque se graduó en Derecho, fue desde principio hasta final, pero fue representante, fue senador, fue luego vicepresidente 8 años. Ese hombre fue el que dirigió la recuperación de la industria automovilística en Estados Unidos, que estaba poco menos
que en proceso de desaparición. Y hoy aquí mismo se habían dejado de vender los autos de Estados Unidos, pero era todo un dominio, ha sido en los últimos 10 años, 11 años, 12 años que ha venido a resurgir la Ford, la Chevrolet, todo esto, porque eso me lo decía un hijo mío que es abogado en Estados Unidos. Papi, yo estoy viendo ahora muchos carros americanos aquí, pero cuando yo me fui, que él fue, lo enviamos a estudiar, yo no veía aquí, solo habían japoneses y de otros países, de manera que un parecido. Entonces, esta conversación, como dentro del marco APEC, del Foro Económico Asia-Pacífico, todo es las decisiones se toman por consenso y las medidas o recomendaciones que se aplican es voluntariamente porque no son vinculantes. Entonces, ¿y qué busca el APEC promover? ¿Qué es lo que promueve? El desarrollo económico, el desarrollo comercial y de las inversiones. Y entonces esos fueron los 3 temas fundamentales que trataron Xi Jinping y Biden. Y dicen, no dudo que hayan quedado muchas cuestiones en reserva que no se hayan dado a conocer, pero lo que se ha dado a conocer parece que es un gran alivio para el mundo, porque se habló de que se va a reestudiar el tema de las ventas de los chips, de los de semiconductores de alta tecnología que son hechos en Estados Unidos y que China los requiere para su producción también de inteligencia artificial y de bienes de alta tecnología. Pero China también, esa es una parte que se está especulando. No salió en declaraciones ni de Biden ni de Xi Jinping, también va a ceder en la venta de las tierras, de los metales, de los elementos químicos extraídos de las tierras raras, porque no es la tierra rara a la que venden, porque nadie quiere concentrar las tierras raras para sacar los elementos químicos de la inteligencia artificial, los 17 elementos químicos, porque el proceso de concentración es muy contaminante. Y China, que tiene desiertos que ha dedicado casi para eso, muy ricos en tierras raras, ha querido pagar un alto precio en contaminación, pero produce más del 90% de esto. Aunque los precios de los elementos fundamentales no son muy atractivos, los costos de producción lo están abatiendo. Bueno, entonces yo creo que es momento propicio para que hagamos una pausa y entonces nuestros expertos empiecen a analizar esto. También queremos incluir dentro de este esfuerzo de hoy que don Leo Pérez Minaya, y así se lo pedimos y él lo prometió, que es un verdadero experto y que ha sido la voz que en República Dominicana nos ha orientado y nos ha incluso advertido cuando nadie pensaba en esto, de el destino que podía tener la vida política de Trump. Cuando aquí mucha gente creía que Trump era un visionario, un newcomer, un recién llegado que podía beneficiar mucho con nuevos pensamientos y nueva sangre en la política de Estados Unidos. Leo Pérez Minaya vino aquí en su calidad de presidente del Partido Demócrata en República Dominicana y luego en América Latina y dijo, ese hombre tiene problemas mentales, trajo unos libros aquí, lo dijo todo. Y ese hombre ha cometido muchos actos que cuando lo analicen pudieran ser fraudulentos. No sé cuán fino él tiene su visión o sus relaciones en ese deep state, en ese estado profundo en Estados Unidos que él pueda tener. Pero la verdad es que debemos reconocerle eso y él nos va a hacer ese análisis. Y también
dijimos ahorita que posiblemente venga Osiris de León, que por ser tan oportuno para hacer algunos planteamientos sobre una nueva responsabilidad que él ha asumido, que le solicitó el señor presidente de la República y que él de manera honorífica va a servirle al país, y que no pueden ser tan más importante, que es cuál, como en esta fiesta de construcción de obra se ha cometido, y el que quiera ignorarlo que lo haga, pero se ha cometido tanta corrupción, obras que se han hecho para robarse el dinero y todo, ahorrando hasta materiales, restándole seguridad a las obras hechas con la velocidad que nunca debe construirse una obra de ingeniería para ambientes públicos y servicios públicos, a veces sin hacer los estudios. Porque en ese metro no se hizo aquí para hacer las primeras líneas del metro, que digo, es el mejor método de transporte, el mejor medio. Estoy totalmente a favor y siempre lo estuve. Es de la manera de construirlo. De eso, queremos aclarar eso como lo aclaramos siempre. Y escuelas y templos, pues de todo se ha construido aquí. Y entonces miren las consecuencias. Vamos entonces a la pausa y vamos a arrancar. Ya tenemos 3 de nuestros distinguidos invitados y daremos sus nombres entonces al retorno. Ya sabemos que está aquí don Leo Perminaya, bueno, también está don Arsenio Hernández y entonces el señor Gómez. General Cordero. ¿Perdón? General Cordero. No, hombre, el general Cordero, me excusan, que tenía a Paolo Gómez en la mente. No, el general Cordero. General, que es un gran intelectual también. Aquí no tenemos muchos casos, pero los más connotados casos de militares vinculados a la cultura o el conocimiento. Primero teníamos a Ramiro Matos González, que sepa yo, Soto Jiménez como historiador, el general Cordero, y quisiéramos saber de otros, no sé de que tengan así esa notabilidad. Bueno, vamos a la pausa y continuamos aquí con los sabios en la Z. Y este tema, ¿por qué es tan importante el tema de consecuencias de las conversaciones de Xi Jinping y la reunión de la PEC para la paz y la prosperidad mundiales? Bueno, sencillamente porque esto es el 60% de la población del mundo, el 50% del comercio y el 50% del Producto Interno Bruto. Es lógico, 4.000, casi 5.000 millones de personas, porque entre las 21 naciones o economías de APEC está China, está la India, y ahí solo tenemos casi 3.000 millones, mal contado. Vamos a la pausa.